poco así como de nervios, le decía. Y me dice, pues cómo no, mi hermano, todas las veces que me subo, me dice. Y es que leyendo en un libro acerca de, se llama El Ministerio Pastoral, del pastor John MacArthur, él dice que el ministro o el evangelista o el pastor o el que va a dar la enseñanza no siente nervios en su cuerpo, es porque se siente demasiado seguro para poder hablar de la palabra de Dios y no necesita del Espíritu Santo. Entonces dice él, pero si usted se siente nervioso, dice, es porque usted sabe que usted no tiene nada que decir, pero el Espíritu Santo sí tiene algo que decir a través de usted. Amén. Así que abra su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Y dirá, hermano, aquel día predicó en el libro de los Hechos, ¿y ese es un estudio bíblico que quiere dar o qué? No, simplemente que es uno de mis libros favoritos porque Hechos capítulo 1, y cuando lo tenga se pone de pie, versículo 8. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Dios impactando tu vida. Dios impactando tu vida. Me dicen un fuerte amén cuando todos lo tengan. Nos ponemos de pie para una mayor reverencia a Dios y lo leemos todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo volvemos a leer. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, queremos, Señor, que puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor. Queremos deponer, Señor, cualquier pensamiento de hombre, cualquier sentimiento, Señor, que pueda haber en mi corazón. Sé, Señor, que no tengo nada que decir, Padre, pero tú sí tienes algo que decirnos a nuestras vidas. Te pido que sea tu Espíritu Santo utilizando a este inútil siervo tuyo, a este inútil servidor, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta con denuedo, Señor. Pongo mis pensamientos y mis labios en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Sabe? A nivel histórico, han habido ciertos actos o ciertos eventos que han marcado la historia tanto de este planeta como la historia de muchos países. Y quisiera esta noche empezar hablando acerca de un evento que marcó prácticamente a este país y al país de Japón. Y es acerca de las dos bombas que este país le lanzó a Japón. Investigando un poco acerca de ellos, encontré algo que decía: los bombarderos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Henry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el imperio japonés. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945. Creo que ahí les están pasando unas imágenes. Y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intensos bombardeos en otras 67 ciudades, el arma nuclear, el Little Boy, fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Hasta la fecha, oiga bien, estos bombardeos constituyeron los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a más de 140,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki. ¿Por qué le digo yo esto? Si usted se fija en las imágenes que creo que le pasaron hace un momento, el impacto que tuvo Japón, hasta la fecha ellos siguen viviendo secuelas de lo que sucedió en 1945. ¿Y ya sé cuánto fue eso? Estamos hablando de casi 75 años
que los ha marcado, que cambió muchas cosas y que hasta la fecha hay personas que todavía sobreviven y hay personas que todavía tienen secuelas de lo que les sucedió, porque alguien vino e impactó esa ciudad dejándoles grandes marcas en su vida. Así yo pienso que también en la vida del cristiano han habido tantos eventos, yo no sé en la suya, pero en la mía lo han habido, que han marcado mi cristianismo. Y quisiera hablarle acerca de, bueno, por cierto, dice que el 15 de agosto Japón anuncia su rendición incondicional frente a los aliados, haciendo formal el 2 de septiembre la rendición, dice. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico, por tanto la Segunda Guerra Mundial. Otro evento que tuvo a nivel mundial, y este ha sido de los más grandes y más catastróficos que han habido, para que tenga una idea, prácticamente la mitad de toda Europa fue contaminada de cierto químico. Y esto es la catástrofe de Chernobyl en 1986. En ese momento estaban queriendo, el ejército le dice a los de la planta número 4, ¿saben qué? Yo necesito que hagamos un experimento. Yo necesito saber cuánto tiempo puede durar esta planta sin energía. En caso de un bombardeo, en caso de que alguien nos ataque, queremos saber cuánto resiste la planta en sí sin energía para que esto no llegue a explotar. Los científicos empiezan a hacer sus cálculos, desconectan todo, pero no se dan cuenta que el viernes 25 de abril de 1986 empiezan a hacer ellos sus pruebas. El calor fue tan intenso que se acumuló ahí, porque eso tiene que, las plantas nucleares son enfriadas a base de frío. Les tienen que oxigenar bastante frío para que eso pueda, para que los gases que están ahí no se acumulen y eso puede explotar. Los científicos hacen un mal cálculo y esa noche, en la madrugada del 26, sucede una catástrofe que prácticamente la mitad de toda Europa se vio afectada. Y si no hubiese sido porque 500,000 personas dieron su vida para combatir todo el químico que se había regado en la atmósfera y en las ciudades, Europa fuera inhabitable en estos momentos. Hubieron personas que dieron su vida, hubieron personas que al principio ellos ni sabían. 116,000 personas en la ciudad de Pripyat, estaba prácticamente a 3 kilómetros de la planta de Chernobyl. No sabían. Pasaron 2-3 días ahí jugando y no sabían, nadie quería decir nada. E incluso el presidente no se había proclamado, no se había anunciado, hasta que los suecos dijeron, ¿saben qué? Hemos detectado que en el espacio hay ondas radiactivas, ¿de dónde proviene? Y se dieron cuenta que venía de Chernobyl. ¿Por qué le cuento yo todo esto? Porque el versículo que acabamos de leer es prácticamente un evento que cambió la humanidad y un evento que cambió la vida del cristiano. Estamos hablando prácticamente que esto sucedió en el año entre el 32 y el 33 después de Cristo, que es la famosa, cuando Jesucristo se va, Él dice que después de la crucifixión y la resurrección, Él se les apareció a los discípulos y a un montón de gente más, 40 días continuos. Pero antes de Él irse, les dice, estén quietos, estén juntos, no se separen, esperen. Lo que tal vez a muchos nos hace falta, la paciencia. Y yo soy uno de ellos. Dice el libro de los Hechos, es un libro narrativo descriptivo que está narrando el surgimiento de la iglesia cristiana, como tantos otros eventos, describe cómo fue la venida del Espíritu Santo, los primeros cristianos, los primeros misioneros, las primeras misiones. Y Jesús les había
Se les había aparecido por 40 días. Continuamente en diferentes lugares antes de su ascensión, da su último mandato, que está en el 3 y el 4 de ese mismo capítulo. Entonces, yo quisiera decirle a usted que usted tiene algo que se llama, y ahí está en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Esa palabra, poder, en el griego es dunamis, que quiere decir que es, literalmente es dinamita. Usted ha recibido algo, dentro de usted se encuentra algo que se llama el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que el ser humano cambie, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque es una implosión, es algo que viene de adentro. Y muchas veces nosotros queremos ver cambios en una persona. Muchas veces queremos de que cuando la persona recibe a Cristo, queremos verla diferente el día después. Y no se puede. Si no hay un cambio internamente, no puede haber un cambio exteriormente. Si usted no puede cambiar si el Espíritu Santo no cambia su corazón, ¿cómo va a poder cambiar usted de afuera? Si el Espíritu Santo no está en su corazón, ¿cómo vamos a poder cambiar nuestra lengua? Entonces, ese dunamis, esa implosión, eso que viene de adentro hacia afuera, es lo que a usted lo ha marcado. ¿Y por qué le ponía estos dos eventos que sucedieron? Porque hasta la fecha hay personas y hay niños que están naciendo con cáncer y otro tipo de enfermedades por los sucesos que pasaron, valga redundancia, sucedieron hace mucho. Entonces, usted también es producto de que alguien un día recibió a Cristo, se tomó esa batuta del evangelio y empezó a predicar, y esos que están ahí fueron los primeros cristianos. De ellos nosotros venimos, gracias a ellos, gracias a que ellos no se movieron, nosotros podemos estar acá y podemos conocer de todo lo que ahora conocemos. Entonces, yo quisiera invitarlo primeramente al versículo 2, mire lo que dice. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, esto es hablando de Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido, dice, a quienes también de haberse aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe qué significa esa palabra? Es un adjetivo que quiere decir no dudando. Hermano, ¿cuántas cosas quieren que sucedan en su vida para que entienda que Cristo le ama? ¿Por qué ahora quiere retroceder? ¿Por qué ahora quiere dejar ese trabajo? ¿Por qué ahora es que quiere dejar a su esposa? ¿Por qué ahora quiere dejar a su esposo? ¿Por qué ahora quiere dejar el ministerio? Si usted hace un recuento de lo que ha sido su cristianismo, se va a dar cuenta que han habido grandes cosas que han pasado donde usted ha visto la mano de Dios. Entonces, ¿por qué ahora duda? ¿Por qué ahora, si ya vio tantas cosas que Dios ha hecho en el pasado con su vida? El pueblo de Israel miraba diariamente, constantemente, cómo el Dios le proveía de maná, y aún así renegaban. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Dios era tan bueno que cuando Moisés se presentaba delante de Dios y le decía, mira Señor, mira Dios, es tu pueblo, hombre, ¿cómo lo vas a castigar? ¿Cómo lo vas a matar? Y Dios desistía. Y muchas veces nosotros nos ponemos ahí, cuestionamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué lo hace Él? Porque Él sabe cómo lleva nuestras vidas. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe que lo que usted está pensando en este momento no le conviene. Y sabe que un no de Dios es mejor que un sí, muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque ahorita tal vez usted dirá, Señor, si tú me das eso, yo te prometo que vas a ver, yo lo voy a poner a tu obra, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero va a pasar un tiempo y se le va a olvidar. Y eso lo va a separar de Dios. Eso lo va a alejar de Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué, hijo mío? No te lo doy porque sé que eso te va a alejar de mí.
y eso es bueno para ti. ¿O acaso usted como papá? Yo tengo 2 hijos preciosos. Anoche me decía uno de ellos: mira papá, me dice, ¿por qué no me mandas la computadora que tú tienes? La mía ya se me arruinó. Y le digo, ¿qué tiene? Y me dice, ya no me gusta. Y le digo, ya no te gusta, pero si te la acabo de mandar, no tiene pero en 3 años. Me dice, sí, pero ya no me gusta. No, lo que tú quieres es algo nuevo, le digo. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es que si tú te portas bien, si tú me pasas de grado, yo te prometo que yo te la voy a dar. Pero si tú te portas mal, yo no te la voy a dar. Y me dice, ok papá. Y así es Dios. Tal vez en este momento usted no pueda administrar ese trabajo que usted quiere tener. Tal vez en este momento usted no puede, tal vez dirá, ay, mi hijo tan necio que es. Dele tiempo a Dios. Póngalo en las manos de Dios. Se lo dice alguien que se crió en el Evangelio, que se alejó mucho tiempo, y las oraciones de mi madre hicieron que yo regresara, a través del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, dele tiempo a Dios. No retroceda. Siguiendo más adelante, dice, siempre ahí en el versículo 3, dice, pruebas indubitables. Dice, apareciéndosele durante 40 días. ¿Se fija eso que dice, apareciéndoseles 40 días? Hay un tiempo, hermano. Hay un tiempo. No fue cuando los apóstoles quisieron. ¿Sabe qué pasó cuando Jesucristo fue llevado a la cruz? Muchos de ellos regresaron a lo que hacían. Pedro regresó a pescar. Pedro se le olvidó todo lo que había aprendido con el maestro. A Pedro se le olvidó que había alimentado a como a 5,000 personas. A los demás se les olvidó los grandes milagros que había hecho. Pero hay un tiempo, hermano, específico en el cual Dios va a llegar oportunamente cuando usted menos se lo... Dice mi abuela que el dinero nunca llega tarde, dice. Así es Dios. Él sabe cómo lleva su vida. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos ahorita. Dele tiempo a Dios. ¿Sabe? Después de esos 40, después de que Él asciende, pasan 10 días más prácticamente. Porque la venida del Espíritu Santo ya no es dinámicamente como se hacía en el Nuevo Testamento, sino que ya es para quedarse. Es la promesa que nos dejó el Padre. Pasan 10 días y les dice, no se muevan. ¿Qué tal si se hubieran movido? ¿Qué tal si Pedro se mueve? ¿Sabe qué hubiera pasado? El Espíritu Santo hubiera escogido a otra persona para que desempeñara el trabajo que él iba a desempeñar como apóstol. Si usted se mueve, va a venir otro que va a desempeñar el trabajo que Dios quería que hiciera. Muchas veces decimos, es que yo voy a dejar este trabajo porque ya no aguanto a mi jefe. Espere. O Dios le da un trabajo, o Dios quita a esa persona y lo pone a usted en ese lugar. Pero espere, aguántese, dele ese tiempo. ¿Sabe? El tiempo de Dios es perfecto, nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar antes. Él sabe en el momento exacto que usted necesita las cosas. Espérese, no se mueva. Y hablándole dice acerca del reino de Dios. Mire, esto me gusta en el versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran. ¿Sabe? Les dice enfáticamente que estén juntos y que no se fueran. Esto me recuerda, el pastor estaba hablando acerca de esto en uno de estos sermones, no me acuerdo en cuál, y decía, hay muchos hermanos, dice, que se enojan con su hermano y se van de la iglesia, como que si Dios tiene la culpa. ¿Y sabe qué me recuerda a mí esto? Lo de Abraham y Lot. Es más, ¿sabe qué? Acompáñeme a Génesis capítulo 13. Vamos a leer Génesis capítulo 13.
Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Pero Abraham no se va solo, se lleva a su mujer y se lleva a su sobrino Lot. Y ya va a ver qué es lo que ocurre. Mire, ¿estamos en el 13? ¿Sabe qué? Ahí en el 12:5, vámonos, leamos el 12:5 hasta solamente el 5, para que entremos en el contexto. 12:5, ¿estamos? Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. En el 13, fíjese lo que dice en el 13:5. Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En el 6, estoy en el 13:6. Y la tierra no era suficiente, dice, para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contiendas. Oiga, mire lo que dice ahí, fíjese lo que dice ahí. Y hubo contiendas, dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjese, ¿de quién era el problema? Era verdad que era de los siervos de ellos. Y ellos empezaron a agarrar rencillas entre quienes, entre ellos mismos, ¿verdad? Y muchos somos así. Muchos somos así dentro de las iglesias, ¿sabe? El problema es con otro y el otro se queda y usted se va. ¿De veras? Así es, mi hermano. El problema es, dice el hermano Yuri: llegué por lana y salí de, no sé cómo es que dice, de trasquilado, algo así dice él. De veras. El problema no era con Abraham ni con Lot. El problema era entre los pastores de ellos. Y sabe, hablando acerca de lo que le decía ahorita, los que se alejan de Dios enojados porque se enojaron con otro hermano, así somos. Usted se enoja con un hermano y se va de la iglesia. ¿Cómo que si Dios tiene la culpa? Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que reconciliarnos y que tenemos que pedir perdón. El pastor decía, ahora ponía el pastor en Facebook, decía: si tu hermano te pegó, dice, regla número 1, si tu hermano te pegó en una mejilla, decía, pon la otra mejilla. Si tu hermano te pegó en la otra mejilla, regresa a la regla número 1. O sea que así hay que hacer. ¿Qué le estoy tratando yo de querer decir? ¿Qué tiene la culpa? ¿Por qué Dios tiene la culpa de nuestras malas decisiones? ¿Por qué usted quiere alejarse? ¿Por qué usted quiere irse cuando Dios lo quiere tener bien? ¿Y sabe qué es el problema? Que después usted va a decir: ¿y por qué a mí, Dios? No, ¿por qué a usted? Y se lo dice a alguien que ya pasó por ahí. Se lo dice a alguien que ya, hizo tantas locuras en este país usted. Y que hubo un momento que, créame, que yo me molesté con Dios. ¿Cómo que si Dios perdía? El que perdía era yo. Entonces, dice, y sabe, Lot toma una decisión de irse a la tierra. Le dice todavía a Abraham: ¿sabes qué, Lot? ¿Tú quieres? Pues nos vamos a separar, pues nos vamos a ir. Igualita las parejas de aquí, ¿verdad? Nunca se van. Dicen: me voy a ir, y no se van. Conste que no es testimonio. Conste que este no es testimonio. Le dice: mira, hace una cosa, tomamos la decisión, ¿a dónde te querés ir? Y dice la palabra de Dios que Lot vio aquella llanura, pero precioso, que lo regaba el río Jordán. Así dice ahí lo lee en su casa. ¿Y sabe qué pasó? Que Lot es conquistado. La decisión que tomó de llegar ahí, la pagó muy caro. ¿Y sabe quién llegó al rescate? Su tío, Abraham.
¿Sabe quién va a llegar al rescate cuando usted está bien hundido por haberse ido de la iglesia o por haber tomado una mala decisión? Jesucristo. El único. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo de todo su corazón. Cuando usted esté en una cama por tomar una mala decisión, cuando usted esté en la cárcel, muchos ya pasamos por ahí, ¿sabe quién va a estar? Solo Dios. Porque el pastor dice que ni papeles tiene para poder ir ahí, y yo también. Por más que sea el director de evangelismo, no voy a poder llegar, por más que lo quiera ir a visitar. Yo ya le dije a mi esposa, el día que te agarren por algo, yo no voy a ir. No, lo que voy a poner es vacante, ¿verdad? Eso sí puedo hacer. Entonces, las decisiones que usted tome, muchas veces las va a pagar caro, mi hermano, por muy bonitas que se vean. Usted dice, yo voy a hacer esto o me voy a ir para acá, porque usted cree que ahí le va a ir bien. Usted cree, ya le consultó a Dios. Porque por más que gane más, por más que lo traten bien, si no va con la bendición de Dios, va a ir a fracasar. Se va a ir a dar en los dientes, mi amado. Entonces, consúltele a Dios. Bueno, sigamos. Dice ahí mismo en el 4, dice de Jerusalén, sino que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, pero recibiréis poder, algo que transforma, mis amados. Lo que les decía, algo que cambie. Usted tiene algo que lo tiene que cambiar diariamente. Usted tiene algo que si no hay cambios en su vida, yo le recomiendo que reciba a Cristo como su Salvador personal, porque tiene que haber cambios. Yo no hablo de una perfección, porque yo no soy el Edwin que llegó al tabernáculo de Hollywood hace prácticamente 3 años y medio. Han habido cambios, tal vez no se me notan, pero han habido. Tienen que haber cambios. Tiene que haber un proceso en su vida. ¿Sabe? Si algo que yo utilizo para evangelizar a las personas es esto, y no sé si ya se lo he dicho. Las personas me dicen, es que mire cómo yo voy a llegar ahorita a la iglesia, mire cómo yo soy. Yo soy un pecador, y yo también les digo. Y les digo, dígame cómo usted llega a la iglesia, al hospital o a la clínica. Y me dicen, enfermo. ¿Y cómo sale de ahí? Enfermo. Mi abuela decía, ¿sabe qué es lo que decía mi abuela? Más enferma salgo, dice, porque no sabía que tenía cierta enfermedad. No, de veras, un hermanito de la iglesia, el hermano Rafael, yo creo que la hermana Irma se acuerda de él. Él se miraba bien sano, mis amados, como usted. Así se miraba bien sano. El hermanito venía los domingos, venía entre semana, allá atrás se cambiaba. Y se sentaba igual que usted ahí, ofrendaba también. Y un día sintió él un dolor en no sé en qué parte del cuerpo y se fue al hospital. Estando en el hospital le dice, ¿sabe qué? Usted se tiene que quedar. Que tenía leucemia, cáncer en la sangre. Y se miraba más saludable que usted. No, de veras. De veras, hermano. De veras. Se miraba pero bien sano. Pero ¿sabe qué pasó? Muchas veces nosotros, ya ni sé por qué le estoy diciendo esto. No, de veras. Muchas veces nosotros, créame, creemos estar haciendo lo correcto, pero no es así. El hermanito, me acuerdo yo que si él venía, si ahí estaba. Oh, ya me acordé por qué le estaba diciendo esto, por lo del hospital. Ya agarré el hilo, es que si no, es que uno, no, cuando uno fumaba de ese volado, no hablaba, fíjese. De veras, uno es bien callado. A risa le da uno de verle la cara al otro. Así que si el que está a la par se está riendo es porque ya sabe que anda bien tostado. No, de veras. Y le digo yo, ¿sabe cómo llega usted al hospital? Usted llega enfermo. Y sale del hospital, ¿sabe cómo? Enfermo. Así le digo yo al inconverso. Pero ¿sabe que usted trae en la mano? Le digo, la medicina que usted necesita para su enfermedad.
¿Sabe que usted recibe cuando usted viene a la casa de Dios? El Espíritu Santo lo sella, lo hace de Él, y usted recibe esa promesa que está dentro de la Biblia. Si usted no hace suyas esas promesas, usted está perdiendo el tiempo. Ahí hay una, mira: clama a mí y yo te responderé. Y a eso hemos venido esta noche. Yo pienso que cada vez que usted entra por esa puerta el día martes, a usted se le dan un papelito, o usted lo pide. Pero yo pienso que usted no dice: lo voy a llenar por si tal vez. No, mi hermano, llénelo con fe. Tal vez Dios no le va a responder. Bueno, yo no sé, puede ser que ahora en la noche le responda. Pero sabe, para todo Dios tiene un momento. Así que si no hay cambios en su vida, yo le invito a que reciba a Cristo, porque tienen que haber cambios. Tiene que haber un cambio, mis amados. Bueno, siguiendo. ¿Sabe? Dice, ¿qué sucede cuando Dios llega a tu vida? ¿Sabe qué? Busque Apocalipsis 2:17. Vamos a usar un poquito la Biblia. Apocalipsis 2:17. Mire los cambios que hace Dios en su vida cuando usted le recibe. Apocalipsis 2:17, el último libro de la Biblia. Fíjese lo que dice, fíjese lo precioso que dice aquí. Con el punto número 1, acerca de qué sucede cuando Dios llega a tu vida. Te da un nombre nuevo. Mire lo que dice Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Qué sucede cuando Dios llega a tu vida? Te cambia un nombre, te cambia el nombre, te da un nombre nuevo. Le pregunto a usted, ¿cómo lo conocían antes en la colonia? No me pregunte de mi apodo, porque no se lo voy a decir. Pero sabe, no, de veras, sabe que acerca de que tiene que haber un cambio en nuestras vidas y que tenemos que tener. Yo tenía, hace un par de meses todavía yo lo tenía la maña de bromear con ciertos hermanos, que a los cuales yo creía que tenía confianza con ellos, pues. Y nos decíamos ciertas cosas, ¿verdad? Entre amigos. Pero me di cuenta que muchas veces el problema es que muchos confundimos la amistad, ¿sabe? Nuestro pastor es nuestro pastor y es nuestro amigo. Pero muchas veces cuando Él se da a relajar así con nosotros, cuando Él nos quiere, cuando Él nos habla con autoridad, pensamos que nos está hablando como amigos. Y sabe, acerca de eso, Dios te da un nuevo nombre. Dice el pastor general que en su vida tienen que pasar 6 meses como mínimo. Es la prueba de fuego, donde todos se van a burlar y le van a decir: mira, y vos que no eras el chupín aquel, vos, y vos que no eras aquel marihuano, y vos que no eras aquel mujeriego. Así, mis amados, yo ya pasé por ahí. Sabe que mi primo todavía, y eso de 3 años y medio, mi primo todavía me molesta, el que vive aquí en California, me dice: y vos estás estudiando teología, si ahí va a agarrar fuego, me dice. Porque sabe la clase de calaña que yo era. En Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios a usted le ha dado un nombre diferente. Espérese. Ya va a ver que con su testimonio, un día, todos aquellos que están en su casa que no quieren saber de Cristo, se van a dar cuenta que usted ha encontrado algo mejor, que ellos no tienen y van a querer tenerlo. Así que en el punto número 2, te da una vida diferente.
Acompáñenme a 2 Corintios 13:11. Le dije que íbamos a ocupar la Biblia. No sé si le dije que le íbamos a ocupar, pero ya le estoy diciendo. 2 Corintios 13:11 te da una vida diferente. El punto número 2. Mire cómo dice el 13, dice: por lo demás, hermanos, ¿cómo dice? No, pero ¿cómo dice ahí? Por lo demás, ¿qué dice? ¿Verdad que no dice cheros? ¿Verdad que no dice, hey hijo? Y le recuerdan que uno viene de la descendencia de Adán. No, no dice así. Dice, mire cómo dice: por lo demás, hermanos, dice, tened gozo. Mire, le quiero decir esto. ¿Quién le robó la paz? Dígame, ¿dónde está ese o esa que le robó la paz? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces, por lo que dice ahí, dice, tened gozo. ¿Sabe que hay muchos que venimos a las iglesias y no venimos a edificarnos, venimos a hablar del hermanito o de la hermanita? Y ya nos vamos de la iglesia enojados. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Que quién es el de la mentira: Satanás. Pero muchas veces nosotros nos dejamos contaminar, muchas veces agarramos todo eso y decimos, es que mira la hermanita, aquella anda diciendo esto de mí, y hacemos una mentira, una verdad. Hace poco yo le dije a una hermana, la llamé y le dije, mira hermana, yo quisiera aclarar ciertas cosas que dicen que usted anda diciendo de mí. Pero la confronté. Yo quisiera, fíjese las palabras que yo utilicé, le dije, si usted lo dijo, no sé en qué momento lo dijo, y no quiero que me lo diga. Si no lo dijo, yo quiero pedirle perdón porque le estoy reclamando tal vez injustamente. Y me dijo ella, mira hermano, pues la que se lo dijo tal vez, o el que se lo dijo tal vez quiere algo, o quiere que nos enemistemos, o algo por el estilo. Y le digo yo, ¿sabe qué hermana? Sigamos lo mismo, hagamos casi cuenta que esto no ha pasado. Y no dice la palabra de Dios que nosotros somos hermanos. Y usted no odia a su hermano. Hablo de carne. Usted no odia a su hermano. Entonces ahí dice, tened gozo. Perfeccionados, dice, cambiar cada día. Lo que hablábamos. Tiene que haber cambios. Consolados. Mire, esta palabra, consolados, hay unos que sí se pasan. Hay unos que se pasan con el consuelo. De veras, no de veras. Más que todo con las hermanas. Hermana, si usted, dice el pastor, que si un hermano le da la mano más de 4 segundos, ese desgraciado quiere algo. No, de veras. Es que mire, un Dios le bendiga es, Dios le bendiga a mi hermano. Rapidito, 2, 3 segundos. Pero hay unos que no, ¿verdad? Dios le bendiga, mi hermano, cómo ha estado, el beso, el abrazo. Si hasta parece que fuera la lámpara de Aladino, esperando que salga el genio. Y lo que le va a salir a la hermanita si no se pone abusada es otra cosa. No, de veras. Y uno se pasan con eso. Hermano, démonos a respetar. La broma degenera, ¿sabe? Dice, mire, aquí pasa eso. Uno hace, bueno, yo apenas en mi segunda predicación aquí, ¿verdad? Pero uno trae a veces el humor para que usted no se aburra. No me vaya a malinterpretar. Amén, dice el hermano. No, de veras, no me vaya mal. No, de veras. Uno lo trae, pues ¿sabe por qué? Para que usted, para que usted entre en un ambiente, para que usted se sienta cómodo dentro de la predicación. Pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que usted reciba todo aquello exactamente. Lo demás, hermano, ¿sabe qué haga? Agárrelo y tírelo a la basura. Lo que no edifica, agárrelo y tírelo a la basura. Entonces, démonos a respetar. Eso es fácil, tiene que haber cambios. Por eso sí el título del sermón, Dios impactando tu vida. Porque tienen que haber cosas diferentes en tu vida.
así como en esos pueblos, así como hasta la fecha hay personas que nacen deformes, también en usted tiene que haber un cambio. Han habido cambios en su vida. Bueno, sigamos. Y dice, estamos ahí mismo en 2 Corintios 13:11. Dice, sed de un mismo sentir. Mire, ¿sigue la visión usted de su pastor? ¿Cuántos siguen la visión de su pastor? ¿Sabe por qué le digo yo esto? Porque cuando dice la palabra de Dios, sed de un mismo sentir, ya sea en esta iglesia o en otra donde se predique la sana doctrina, usted tiene que tratar de buscar de edificar a la iglesia, que el Espíritu Santo lo utilice en ese lugar, ya sea donde usted se encuentre, en su trabajo, en la casa, en un hospital que ya haya ido a parar por cualquier cosa, en la cárcel. Sed de un mismo sentir. ¿Por qué le digo yo eso? Porque mire, hay unos que decimos, vas a creer vos, están pidiendo dinero. Yo escuché una conversación, le digo, yo escuché una conversación que dijo alguien por ahí, vas a creer que están pidiendo tanto para el edificio. Eso no edifica, mis amados. Y decía, están pidiendo tanto para dentro de 2 años poderlo comprar. Semejante ignorante cree que con $100 ya vamos a comprar un edificio. No se puede, mis amados. No se puede. Mire, el libro de los Hechos, ¿sabe qué dice ahí? Dice que cuando los discípulos empezaron a hablar de esto, de que de Jesucristo ya viene, cuando fueron llenos y todo, la gente, mis amados, empezó a vender sus cosas, porque creyeron que ya venía Jesucristo y no las iban a necesitar. Y hubo alguien dentro de la Biblia que la vendió y se fue donde los apóstoles y les llevaba, no les llevaba todo el dinero, les llevaba cierta cantidad, no dice la Biblia cuánto era. Y sabe que quedan descubiertos a través del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios necesita su dinero, mis amados? Dios no necesita. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Usted necesita que Él le dé. ¿Y cómo Dios le va a dar? Haciendo tratos con Él, no con el hombre. Porque ¿sabe qué? Ahora está nuestro pastor, mañana puede ser que esté otro. Pero si usted sigue la visión del tabernáculo de Hollywood, no le va a importar quién esté aquí arriba. Usted tiene una visión. Entonces Dios no necesita. Los que necesitamos somos nosotros. ¿O no se siente cómodo como está? Mire, es así es. Cuando empezamos no era así. Ahí está una silla que eran rojas. Allá están otras que las regalaron que nunca las utilizamos. Habían unas rosadas, yo no sé si se acuerda la hermana Celina. ¿Se acuerda de esa silla, hermano? Usted vino cuando estaban en esa silla, ¿verdad? Cuando teníamos el púlpito para ahí. Mire, si esto parecía una bandera, diferentes colores. Pero conforme al tiempo, usted ha visto cambios. Usted ve dónde están sus diezmos. Usted ve dónde están sus ofrendas. Cada 15 días, no me lo está preguntando, pero se alimentan a casi 90 a 75 personas en los hondipos. ¿De dónde cree que sale eso? De los hermanos que dan, dice allá el hermano. Y es cierto, de ustedes. Los tratados, ¿de dónde salen? De ustedes. Bueno, siguiendo, dice: y vivid en paz y en Dios de paz, y un amor estará con vosotros. Si Dios es con nosotros, mis amados hermanos, ¿quién contra nosotros? Y para ir terminando, ya aterrizando, con el tiempo otros se verán afectados. Quiero decirle esto. Yo me acuerdo hace, ¿qué será? Hace unos 23 años quizás. ¿Con cuánto coyote no puedo traer a mis hijos? Mire, no, ya, fuera de broma. Fuera de broma. Mire, ¿sabe que cuando yo estaba bien pequeño? No, de veras. Yo me acuerdo que mi abuela, por eso yo cuando veo a la hermana Julita, yo me alegro. O sea, no. De veras. No, yo cuando la veo a ella barriendo la iglesia o haciendo otro tipo de actividades que muchos jóvenes no hacen, lastimosamente,
me incluyo. Yo me acuerdo que ella me decía, mira Edwin, me decía, vamos a ir a la iglesia a limpiarla, y solo ella la limpiaba. Un gran templo de las asambleas de Dios. Y esa viejita llegaba como a las 2 de la tarde y salíamos como a las 4 o 5 de la tarde. Limpiaba todo, limpiaba el púlpito. Y usted sabe que allá las iglesias pentecostales por lo regular todos los días tienen culto. Y esa viejita llegaba todos los días y yo le iba a ayudar. Entonces yo era un cipote pues. Y yo no entendía eso. Y yo me acuerdo que ella llevaba una mantilla y entre medio de esas bancas para no dormirse, ella allí me acostaba. Y son cultos que no duran hora y media como acá, son cultos que duran 3 a 4 horas. Bueno, yo soy de pueblo, no sé de dónde será usted, pero usted sabe, allá hasta brilloso se mira el polvo, el suelo. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Hablando acerca del punto número 3, con el tiempo otros se verán afectados. ¿Sabe que lo que mi abuela un día hizo? Ahora ella me dice, yo sabía que un día tú ibas a llegar a los pies de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Termino con esta ilustración. Hubo una jovencita que necesitaba un trasplante de corazón. Ese es un caso real aquí en los Estados Unidos. La joven, sin saberlo, otra jovencita había muerto, y el corazón de la jovencita muerta se lo pusieron a esta joven. Un día alguien toca a la puerta de esta joven y ve a una anciana. Esta anciana le dice, ¿usted es fulana de tal? Y le dice, sí, yo soy fulana de tal. En ese momento ella no sabía quién era. Saca de su bolso un estetoscopio. ¿Saben qué es eso, verdad? Es para escuchar los latidos del corazón, los que usan los doctores. Saca el estetoscopio y se lo pone a la joven en el corazón. Y le dice, solo quería saber dónde había una parte de mi hija que todavía estaba viva. Y eso vive dentro de usted. Esa mujer empieza a llorar y le dice, ¿usted es la madre de ella? Y le dice, sí. Ella murió para darte vida a ti. Mis amados hermanos, usted tiene algo también en su corazón que se llama el Espíritu Santo. Un día alguien murió para que usted y yo ahora podamos gozar de tantas bendiciones que Dios nos tiene. Que el Señor les bendiga. Vamos a ver. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.